Así, querida audiencia, familia en Cristo, amigos, siervos de Dios, libre pensador, vamos a estar compartiendo una hermosa palabra de nuestro Dios para con cada uno de ustedes, esperando también que sea de mucha bendición para su vida. Sabemos que para Dios nada es imposible, nada puede estar allí sin que la mano poderosa de nuestro Dios esté allí para obrar. Eh, Así que en esta hora vamos a estar compartiendo una gran historia de un hombre de Dios, como lo fue Josué, de una manera gloriosa, ¿no? Vamos a estar en esta eh, poderosa noche compartiendo, a pesar de que hemos estado también con la actividad laboral. Eh, Gracias a Dios por el trabajo que Dios nos alcanza, la bendición. eh, eh, y bueno, damos toda la gloria a Dios. Damos toda la gloria a nuestro Dios. eh, Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios. Vamos a estar un momento, ¿no? Buscando esta poderosa palabra en cuanto tenemos delante la presencia de nuestro Señor. Gloria a Dios. Así, bueno, estamos ya para estar comenzando una de las grandes historias de este libro ¿eh? de Josué, un hombre, el hombre llamado José no es un evento histórico, es un patrón espiritual que muestra cómo Dios forma y prueba y envía a quienes Él escoge, ¿verdad? En cual Él elige, más para que alguno pueda entender, para continuar su obra. ¿eh? Podemos ver que aquí podemos tener una de las grandes y profundas reflexión, también como teológica, práctica y como también devocional que podamos en esta hora compartir. Josué aparece en la Biblia como el servidor fiel de Moisés, guerrero, asistente, hombre de acción. Su llamado explícito se da justo después de la muerte de Moisés. Josué capítulo 1 al versículo 9 nos habla, nos relata, y donde también Dios le dice a Josué: levántate, cruza este Jordán, yo estaré contigo, y repite 3 veces el mandato de ser fuerte y valiente. Cuántas cosas que podemos también ver que también le encarga meditar en la ley y obedecerla. Podemos ver en este libro algo clave, algo importante cuando vemos el llamado. Viene en una transición, fin de una era, Moisés, y comienzo de otra, donde hay una conquista y también un asentamiento. Por eso es que Dios llama en vacío, le da la promesa, mandato y presencia de Dios. Podemos estudiar para que podamos entender que cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios, hemos sido elegidos por Dios. No es que al hombre se le antojó ponerte un ministerio, fue quizás por la perseverancia, la constancia, el meditar profundamente en la palabra, ser un hombre intelectual, un hombre o una mujer, como no, también. Y puede por esto, por ejemplo, ¿no es cierto?, ver los rasgos. Por ejemplo, podemos estudiar rasgos del llamado de Josué, y también podemos ver el significado espiritual en cual ha hecho en la vida de Josué. Podemos ver una sustitución bajo autoridad. Recuerde que Josué era un fiel servidor de Moisés. Josué estuvo siempre al lado de aquel varón
donde pudo establecerse al lado de aquel siervo de Dios en las luchas, en las pruebas, en las grandes dificultades. Podemos ver que allí una sustitución, pero como bajo autoridad. Josué no se autocrea líder. No. No es que, bueno, murió Moisés, el siervo de Dios, y bueno, como todos ustedes saben, yo siempre estuve al lado de su siervo, y como tanto tiempo que acompañé, fui fiel obediente a sus voces y a sus mandatos, y bueno, por ende quedo a cargo, no, sino que reciba autoridad de Dios y de la misma hermandad, el mismo pueblo que estaba en aquel momento. Y eso recuerda que el liderazgo cristiano es servicio y responsabilidad ante Dios. No es algo que hoy estoy cansado, hoy tuve un trajinar en el día, hoy voy a descansar, voy a quedar con la familia, voy a disfrutar de mis hijos, voy a hacer esto. La Biblia dice claramente, todo tiene su tiempo bajo la tierra. Ahora, el problema es nuestro, que no sabemos ocupar el tiempo, no sabemos determinar ese tiempo en nuestra vida. Por eso es que vemos allí que el liderazgo cristiano es un servicio y responsabilidad ante Dios. Cuando allí Josué recibe una promesa concreta, toda la tierra que pisareis, te la doy. Una promesa profundamente que Dios alcanzaba a Josué. Por eso es que vemos allí que la promesa es real y territorial. No es una idea abstracta, no. Es una idea espiritualmente, en cual nos habla de una herencia, nos habla de herencia y cumplimiento de las promesas de Dios. La presencia divina como sostén, la seguridad principal, no es el plan, ni el ejército, sino yo estaré contigo. La verdadera fuerza espiritual nace de la promesa misma de Dios de que su presencia estará con él. Por eso es que le dice, yo, Dios, estaré contigo. Alabado sea Dios. Y esa es una de las cosas. Cuando vemos también en Josué que hay una obediencia por medio de la palabra, se insiste en meditar la ley de día y de noche. Insiste Dios en que no se olvide de meditar. Aún de día y de noche, el liderazgo y la valentía se alimenta de la palabra obediencia. De la misma palabra que Dios habla, en cual dirige y podamos tener esa obediencia para con Dios. Vemos allí la repetición de fuerte y valiente. No es un ánimo vacío, es formación de carácter, bajo presión, coraje bíblico, fidelidad continua, no ausencia de miedo. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando vemos, hermanos, que cuando en el liderazgo, en el llamado, porque no todo es color de rosa, no todo es que, bueno, se te entregó la chapa, como decimos por aquí en Argentina, se entregó la chapa y bueno, ya tienes allí la autoridad, ya sos, y que todo lo que tú digas viene. No es así. Hay tensiones y pruebas posteriores que enseña la historia. La conquista no fue una sucesión de victorias sin costo. Hubo victorias asombrosas, Jericó, errores y derrota en Ai, estrategias humanas mezcladas con fe,
la astucia de Rahab y la actuación ritual en Jericó, esto nos enseña. Nos enseña de que debemos tener esas firmezas en nuestro Dios. No es con la firmeza de tus pensamientos, no. Por eso es que la promesa no anula la responsabilidad humana, no. No, si Dios dijo que esto y aquello, no. Hay algo que tenemos una responsabilidad como ser humano. Dios da instrucción y espera obediencia estratégicas. Esa obediencia que viene allí a la misma presencia de Dios. Por eso es que la presencia de Dios también no excluye la disciplina. Cuando el pueblo falla, hay consecuencias, pero el llamado persevera en medio de la corrección. La fe madura en proceso. Josué crece como líder al aprender a depender de Dios más que de su propia habilidad. Este hombre aprendió en un sentido. No estaba allí esperando de que alguien lo pueda dirigir o lo pueda enseñar, no. Qué hermoso es cuando el hombre y la mujer de Dios cree, confía, afirma y camina. No es que está allí parado pensando si va para el norte, el sur, el este, el oeste, no. Allí medita en lo más profundo y busca la guía de Dios. Busca esa guía, busca esa seguridad, no es que está allí con la habilidad de los años, las experiencias, de decir, bueno, no, pero yo ya pasé por esto, bueno, ahora me toca hacer esto, aquello y lo otro, y no, es cuando nosotros tenemos que depender totalmente de Dios. Cuando Dios te llama, te prepara. Josué fue formado como asistente antes de ser enviado. Tuvo que ser procesado antes de ser formado como asistente, antes de ser enviado. Tuvo que entender el proceso de aprendizaje. Cuando muchas veces no tenemos esa paciencia, no te impacientes, espera. El tiempo va a llegar. El día, la hora, Dios nos marcará sobre esta tierra. Por eso es que cuando vemos en la palabra que le dice allí, medita la palabra como disciplina del liderazgo. No use la escritura como ornamento a la dieta diaria. No. Es donde realmente cada uno de nosotros debemos comprender, entender que este es el proceso en cual debemos vivir, en cual debemos caminar, asegurarnos. Por eso es cuando Dios le dice, sé valiente. Allí sé valiente actuando en obediencia, no por impulso. El impulso te puede lastimar, golpear, cuántas cosas. Pero cuando allí crees en Dios, las cosas son diferentes. Son diferentes porque tenemos a este Dios. Somos diferentes porque tenemos a quien realmente Dios hace esa perfecta obra en nuestras vidas. Gloria sea el nombre de Jesús. Por eso es grande la importancia de creer en nuestro Dios. Por eso es grande la importancia de adorar a nuestro Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Por eso es que cuando allí, aleluya, Dios le habla de estas palabras, sé valiente, en una valentía bíblica, obedece y espera la dirección divina. Aceptar la responsabilidad comunitaria. El liderazgo de Josué fue para la nación
¿eh? Fue para la nación nuestra decisión. Nuestras decisiones afectan a otros. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso es que en esta hora, el cual debemos nosotros comprender, gloria sea al nombre de Jesús, que vemos en la palabra, en cuando muchas veces podemos hacernos preguntas, también para meditar personalmente, o quizás allí hacer preguntas en grupos, en hermanos, ¿en qué Jordán estoy llamado a cruzar ahora? Cambio, pérdida, nuevo ministerio. ¿Cuáles de la promesa de Dios debo recordar para mantenerme firme? Preguntas que por allí debemos realizarnos. Quizás estás pasando un Jordán, un cambio totalmente de vida, de actitud. Quizás allí de una pérdida de un ser querido, de allí de un pastor, de un hermano muy allegado, de un vecino. Gloria sea al nombre de Jesús. Quizás un nuevo ministerio, un nuevo lugar, una nueva experiencia, como lo empezó Josué. Ahora, ¿cuál es la promesa de Dios que debo recordar para mantenerme firme? Ahora la otra pregunta, ¿cómo se parece mi preparación actual o la de Josué? ¿Cómo se parece mi preparación? ¿Cómo se, no es cierto? ¿Cómo se parece? La preparación que cada uno de nosotros tenemos que tener para servirle a Dios. Porque yo creo, hermano, que cada uno de los que tantos profesionales como doctores, abogados, bendito sea el nombre de Jesús, tiene una preparación para llegar a ser lo que allí son como doctores, Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso es que podemos entender que cada uno de nosotros que somos llamados por Dios, recuerde que debemos pasar por procesos, aunque muchas veces será muy difícil. ¿Qué formación necesito todavía? Qué pregunta, ¿no? Para los que están sirviendo, los que estamos sirviendo a Dios. ¿Cuál fueran las áreas en que estemos sirviendo? No solamente la prédica, en la música. Gloria a Dios, un poco afectado todavía, pero bueno, estamos allí. Gloria a Dios. ¿En qué necesito ser? ¿O qué me está faltando para formarme? La palabra, ¿o qué palabra o versículo debo meditar de día y de noche para sostener mi llamado? En Josué capítulo 1, versículo 9, el llamado y promesa podemos ver, ¿no es cierto? Josué capítulo 24, discurso final, y la fidelidad y la elección. Podemos ver en Números y Deuteronomios contexto de la promesa y liderazgo. Hebreos, para ver el tema de la recepción de la promesa y la fe persistente. Por eso es que es importante tener como base, como todo llamado, como toda persona que quiera servir a Dios, decirle que nada es fácil, nadie dijo que va a ser fácil. Si usted intenta profundizar la palabra de Dios,
Hubieron hombres y mujeres que pagaron un precio muy duro. Pero ese es el precio muchas veces del llamado, desprecio. Quizás muchas veces no será una muerte física, pero hasta podría ser llegar a una muerte espiritual, donde no haya vida, no haya fuerza para continuar. Muchas de estas cosas suceden cuando realmente no hemos propuesto a prepararnos, porque quizá lo hicimos por impulso, por emociones, aceptando el llamado porque, bueno, en tal parte necesita un pastor, necesita un músico, necesita allí una diaconisa, y ya ese impulso se va para aquel lugar. Claramente los primeros meses, una primavera lleno de rosas, flores, fragancias. Pero después, con el correr los días, los meses, los años, o quizás ni llegue al año, se da cuenta que el lugar que parecía todo bonito se ha vuelto un desierto. No podemos decir infierno porque no conocemos, no sabemos. Quizás por la palabra, por ahí podemos descifrar de una manera, pero es tremendo cuando hay una condenación eterna por nuestra negligencia, porque hemos actuado impulsivamente, emocionalmente. No hemos actuado a la dirección misma de Dios. El llamado de Dios no es allí porque el salario es bastante seguro. No. El llamado tiene que ser algo que sepas valorizar, amar, como lo hizo Josué. Fue un hombre fiel, donde por 80 años, 40 años en el desierto, siéndole fiel a Dios, pasando por cuántas luchas que como ser humanos nos toca pasar. No es que ellos, porque eran ya unos grandes siervos de Dios, no pasaban. Claro que sí pasaban. Vivían momentos difíciles, claro que sí. Por esto es que en esta noche es que para que usted medite y profundice, quizás no está tomando una decisión en vano, no. Toma una decisión segura delante de Dios. Una decisión que va a servirle a Dios, aún en la escasez, aún en la enfermedad, aún en las difamaciones y cuantas cosas, que su mirada tiene que estar allí en los cielos, cuando dice el mismo salmista: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No viene del juez, no viene del gobernador, no, viene de Dios. Quizás Dios pueda usar esta vida, claro que sí. No hay nada para negar. Porque cuando Dios habla, hasta el mismo diablo obedece. Porque es nuestro Dios supremo, nuestro gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre de Jesús. Cada día escoger un verso del libro de Josué, por ejemplo, capítulo 1, versículos 6 y 9, memorizarlo, meditar en los versículos 5 al 10, seguirlo, ¿no es cierto?, del 5 al 10, dentro de tiempos necesarios, anotar alguna acción concreta que demuestre obediencia esa semana, y al final de los 7 días revisa crecimientos y dificultades. Cuántas cosas que podemos aprender cuando realmente entendemos el llamado de Dios. El llamado de Dios no es ponerte un saco, una corbata, un buen zapato, un buen pantalón, una buena camisa
y la mejor Biblia. No. El llamado de Dios da que aquel que realmente obedezca esté preparado en todas las áreas. Sea hombre preparado, sea una mujer preparada por Dios. En situaciones que muchas veces van a ser muy durísimas. Muchas veces habrá llantos sin consuelo. Muchas veces habrá hambre sin poder comer. Qué duro este predicador. Aquel que realmente quiere amar y ver la gloria de Dios, no es un evangelio ficticio de que acepta a Cristo hoy, ya sos salvo, podés seguir viviendo la vida que anteriormente vivías. Total, ya lo tienes a Cristo en tu corazón. No es así. Cuando recibes a Cristo, recuerde que nosotros como personas somos la iglesia de Cristo, somos la esposa. Y todo aquel que perdón, debemos tener un compromiso con Dios. Debemos tener ese compromiso con Dios. Sean las luchas, sean en las dificultades en que debemos pasar, vivir una vida prometida a Dios. Por eso es que en esta tarde vamos a estar orando a Dios, pidiéndole al Padre que nos... Amado y Padre Celestial, te doy gracias. Gracias, Señor, por darnos este momento, este tiempo de estar en tu presencia, Señor, adorando tu nombre, Dios. Gracias, Padre mío, Dios, en el nombre de Jesús.